Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 51. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo placer que estemos de nueva cuenta reunidos en torno a temas importantes. Semana a semana estamos con todos ustedes. Todos los miércoles estamos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Spotify y obviamente en el periódico de Los Tiempos, www.lostiempos.com. Nos da mucha alegría que nos acompañen. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta con todos sus contactos, active la campanita para que le anuncie de un nuevo episodio, pero sobre todas las cosas, pues acompáñennos semana a semana con una temática distinta, diferente. Nos da mucho placer, agradecidos nosotros porque estamos también con el respaldo de todos ustedes, con temas distintos, como ya lo había dicho anteriormente. Para hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Acaso en este episodio 51, un poco arrancando hacia pues los 100 episodios que creo que a medida que vayamos hablando de distintos temas logremos alcanzar ese número? Vamos a hablar de literatura, pero sobre todas las cosas vamos a hablar de la entrega de un nuevo libro. Parece un poco surreal en estos tiempos tan complejos, en estos tiempos tan líquidos, como diría Bauman, y obviamente entregar un libro parece surreal porque eso todavía nos da mucha esperanza para pensar que la humanidad todavía está a salvo, y obviamente pues un trabajo absolutamente artesanal el de escribir. Vamos a hablar con el escritor Denis Lema Andrade. Acaba de entregar su fabuloso libro, Autorretrato con la oreja vendada, un libro importantísimo que indudablemente hace justamente lo que dije anteriormente, el poder solazarse con la lectura y obviamente el poder decir, pues, un libro siempre contribuye a poder un poco tener esperanza en la sociedad. Este libro que recién acaba de entregarlo, obviamente vamos a hablar un poco de todo lo que significa la elaboración, pero también hablaremos de literatura y de otros temas importantes. Denis, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Bienvenido, un gran placer tenerte aquí en el programa. Rudy, muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, quiero partir de algo que me pareció interesante, el nombre Autorretrato con la oreja vendada, obviamente haciendo referencia a Vincent Van Gogh y obviamente también al personaje del libro Vicente. Pero, a ver, Autorretrato con la oreja vendada me parece algo que tiene que ver con un significado también importante, porque hay algo trunco ahí, hay algo que pese a las circunstancias hay que seguir adelante. ¿Cómo ha sido concebido Autorretrato con la oreja vendada? Bueno, primero a mí me provoca mucho interés y lo veo también con cierto divertimento, la composición de la sociedad actual boliviana, en la que los nuevos ricos tienen el poder, no solo de las instituciones públicas, también de las privadas, tienen acorralados, tienen contra la pared a las familias tradicionales, a las familias que aún conservan un apellido español, pero que ya no conservan el dinero, ¿no? Ya han dilapidado su herencia, pero que aún así se sienten superiores y tratan con cierta displicencia, desdén al advenedizo, pero solo les queda eso, ¿no? El apellido polvoriento. Bueno, esa composición da lugar a distintas dinámicas que yo observo con mucha gracia, con ironía, y que intento plasmar en la novela a través del personaje que relata la novela en primera persona, Vicente Urquidi, que justamente fue llamado Vicente por su papá, que es un pésimo pintor tarijeño, más dedicado a la bebida que a la pintura, pero amante de todas maneras del arte en general, que nombra a su hijo como a Van Gogh. Entonces, bueno, el personaje a lo largo de la novela hace una reflexión honesta, profunda, un autorretrato justamente, con una sombra de barba y la oreja vendada, como lo hacía Van Gogh en su última época en Arles, en Francia, antes de morir.
Mi personaje reflexiona sobre la familia, sobre la amistad, sobre el amor y sobre principalmente eso, ¿no? De quedarse con las personas que a uno le inspiren confianza y cariño auténtico, aunque no compartan el mismo apellido. Entonces, de todo eso va Autorretrato con la oreja vendada. Ahora, he estado leyendo el libro y en esa lectura recordaba un poco a Balzac, recordaba la comedia humana, tiene ciertos guiños balzaquianos, sobre todo desde el punto de vista de ser crítico, ¿no?, con la sociedad. Y obviamente, pues, Cochabamba, nuestra sociedad, se presta para una serie de temas importantes. Hay una serie de contradicciones sociales que raya un poco en lo absurdo a veces. ¿Cómo ha sido ese trabajo de observación, de experiencia seguramente? Porque más allá de narrar, tú describes en el libro muchas cosas y lo describes a detalle, que eso es lo más interesante, casi sutilmente, con una ironía. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración a través, obviamente, de poder interpretar esta sociedad cochabambina que aparece bastante sui generis, ¿no? He partido primero ha sido muy importante la elección del tono en el que iba a ser narrada esta novela, porque ese tono también denota un ángulo, ¿no?, una opinión, una perspectiva desde la que el autor observa esta sociedad y desea narrar estos temas. Yo he elegido la comedia, la ironía. Si reconocemos el sinsentido de la vida, si nos reconocemos como partículas así insignificantes, ¿no?, en una inmensidad, podemos darnos cuenta que no hay un tema realmente importante, un tema que nos deba hacer renegar, patear el tablero. Entonces yo observo, como tú mencionabas a Balzac, yo recuerdo más bien a un escritor peruano que está todavía vivo, excelente escritor, que ha sido opacado con justa razón por Vargas Llosa, casi de su misma generación, que es Alfredo Bryce Echenique, no sé si lo ubicas, que en varias novelas narra la oligarquía peruana y la narra desde la comedia. Pienso también en Woody Allen, ya que hablábamos de autores. Y cómo él encara justamente desde la ironía y la comedia los problemas diarios, los problemas rutinarios de distintas clases sociales, en su caso americanas, ¿no?, estadounidenses. Entonces el libro se ha construido también con esa visión, de esa manera, o sea, de narrar historias. Esta es una novela de distintos, de incidentes, quiero decir. O sea, esta no es una novela policial, aquí no hay una persecución, no está estructurada tampoco de la manera lineal, ¿no?, con la que se estila, porque no hay un caso que resolver. Esta es una novela de incidentes, es una novela que narra distintos personajes, algunos sí de la oligarquía cochabambina, pero otros más bien de la burguesía andina, más bien. Entonces, cómo el personaje se va transformando de un arquitecto, de ser un arquitecto de arquitectura occidental, desempleado, además muy condicionado con los recursos técnicos que son escasos, ¿no?, acá en Bolivia, y con pocos clientes, eso quiero decir, ¿no?, desempleado. Cómo se va transformando en un arquitecto de cholets. Hay mucha demanda, hay mucho dinero en ese mundo, hay muchos lotes, no están ni siquiera saneados, pero se construye ya. O sea, hay todo un mundo, ¿no?, por detrás, de corrupción, ¿no? Te permiten hacer 5 pisos, pero haces 10, los regularizas después. No hay una normativa aquí como en otros países de estética, de color, de retiros, o sea, o no se cumple. Entonces todo eso hace al cholet también. Entonces, al sufrir esa transformación y al vivir también un doloroso divorcio, el personaje también se va transformando, ¿no? O sea, la novela narra esa transformación, y a través de esa transformación cómo va cambiando el de
opinión respecto al tejido social y al tejido familiar y hasta a una composición íntima, ¿no? que él puede tener respecto a la vida. Ahora, en el trayecto, por ejemplo, obviamente son distintos acontecimientos, como tú dices, son distintos hechos y distintas experiencias y distintas formas también de ambientación, y obviamente también entra en juego distintos tipos de lenguaje, ¿no? Terminologías, descripciones. O sea, parece que cada historia indudablemente tiene una particularidad en el todo, ¿no? Que en este caso sería en nuestra sociedad o la sociedad cochabambina, etcétera. Lo he disfrutado sobre todo haciendo una descripción de esa sociedad, como decía Zabaleta, todavía abigarrada. Pero mi pregunta es la siguiente: en ese conglomerado, ¿tú crees que la sociedad cochabambina particularmente tiene una identidad cultural, no solamente como manifestación, sino como comportamiento frente a las distintas historias que tú cuentas, que obviamente tiene una gran carga de ironía? Es una sociedad heterogénea, ¿no? Y la misma novela lo refleja. Es una fauna de todo tipo de personajes. O sea, tenemos jailones acomplejados. Hablabas del lenguaje, ¿no? Ellos hablan en Spanglish. Exacto. Después, arribistas, astutos, vivísimos, ¿no? Que se abren paso a codazos, así como los cholets se abren paso a codazos entre los edificios de arquitectura occidental. Los arribistas lo hacen, ¿no? O sea, como para darse su lugar en una oligarquía. Tenemos a políticos corruptos, tenemos a paramilitares nostálgicos con la época de García Meza, con la época de Banzer, de Barrientos. Tenemos a suegros atropelladores, tenemos a mujeres voluptuosas, operadas, la mayoría de ellas con la moral distraída. Entonces todos ellos se seducen y se estafan con la misma facilidad, con sorprendente facilidad. Entonces, en términos de lenguaje, de identidad, que es lo que me consultabas, por supuesto es un mundo heterogéneo, es una fauna, es un mundo diverso, que convive en un mismo escenario y que genera dinámicas para mí muy, muy graciosas, muy graciosas. Entonces, sí, o sea, la intención acá en la novela ha sido que, si bien hay una voz principal, que sí haya un montón de personajes que a mí me han llamado la atención. Hay diputados del trópico, además con nombres pues maravillosos que existen, que son reales. Hay un William Wallace Condori ahora mismo en el Congreso, lo digo con mucho respeto. Tenemos un Al Pacino en la realidad, ¿no? En este Congreso creo que es un diputado veniano. Bueno, todo eso me encanta. Entonces he generado como conflictos, dinámicas, los he puesto en situaciones límite, ¿no? Complicadas, y claro, se han generado historias que, si bien esta es una novela, es ficción, yo ya me encuentro con gente que ha leído la novela o que está leyéndola y que, claro, piensa reconocer a personajes así como específicos o piensa que esa historia la ha escuchado también en algún lugar. Claro, todo eso compone también la identidad, ¿no? Pero partamos de que yo la veo así como muy heterogénea. Ahora, desde el punto de vista de lo que tú dices, digamos, de esa composición general de lo que significa la sociedad, esta sociedad, indudablemente hay muchas cosas bastante dispersas, ¿no? Es decir, experiencias absolutamente diametralmente opuestas, digamos, unas de otras, no solamente desde las capas sociales, sino también de estos nuevos ricos del que tú hablas, indudablemente, pero también he sentido que esto podría responder, no sé si tú coincides conmigo, a la creación, digamos, a raíz de todo lo que tú describes en el libro, de una nueva capa social en nuestro medio, no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional. Una capa social flotante que no acaba de definirse. Ni son profesionales, ni estudian, ni hacen nada productivo, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Y hay un elemento importante que yo he visto en el libro, y obviamente gira en torno al dinero, ¿no? Es decir,
No tienen nada de todo lo que he mencionado, pero hay plata. Entonces, esta capa social para mí está reflejado en este libro, ¿no? Pero ¿cómo tú interpretas, digamos, ya en la realidad este tema de esa nueva sociedad que más que contribuir está trabajando en desmedro, digamos, de los profesionales, de los que, una especie de clase media, digamos? Esta es una época, yo creo que no solo en Bolivia, en el mundo, en la que se está replanteando todo, ¿no? Este tema de ser, por ejemplo, de estudiar una carrera en la universidad, de estudiar una maestría, un doctorado, parece que no concluye necesariamente en un profesional exitoso, con dinero. O sea, parece que, y sobre todo en sociedades informales como la nuestra, es posible generar economía de una manera como mucho más práctica, sin haber estudiado nada, por ejemplo, considerando además toda la corrupción que hay dentro de esa informalidad, ¿no? El contrabando, el narcotráfico, depende del área donde uno esté. Esto es importante porque, claro, en la novela todos los personajes, incluido el personaje principal, son corruptos. Todos tienen al gen de la corrupción incluido, así como si fuera tener alergia al pescado, tener cabello castaño. Todos practican de una u otra manera la corrupción, unos así en gran escala y otros de manera casi inconsciente. Entonces, esta nueva sociedad que tú dices, claro, o sea, de gente sin dinero, pero sin formación, claro, está haciendo, eso evidencia mucho y eso también determina hacia dónde va el país, ¿no? Porque es la gente que controla las instituciones, las empresas, pero que no, como no tiene gran formación, no nos plantea un norte claro. Entonces no reacciona a una planificación tampoco. Es gente que vive al momento, ¿no? Vive al día, entonces no sabe administrar sus recursos, pierde el dinero de manera tan fácil como lo ha ganado. No sé qué hacer al respecto. Sí coincido en que existe esa gente y que está formando así una nueva clase, pero o sea, no queda más que analizarlos, que en mi caso, ¿no? Que escribir sobre ellos, que burlarme de cierta manera a través de mis personajes, de las situaciones que se presentan. Me parece muy interesante, sí. Ahora, un poco, yo creo que más allá, digamos, de poder describir, del poder narrar, hay algo que es fundamental en el libro. No solamente es una narración cargada, digamos, de un buen humor y de una ironía bastante mordaz, sino también creo que hay un perfil psicológico, ¿no? De todos los personajes, de la fauna, como tú dices, que están reflejados aquí. Y ese perfil indudablemente pues también refleja una esencia, ¿no? Una esencia que nos puede hacer ver, digamos, si tenemos salvación o no. Como decía un poco Octavio Paz en El laberinto de la soledad, de la descripción de una sociedad mezclada absolutamente de todo, ¿no? O sea, hay una mezcla brutal, pero de esa mezcla surge algo, surge o una coherencia social o algo positivo. ¿Cómo vislumbras tú esta sociedad que sin duda alguna dentro de los últimos 10, 20 años se ha visto crecida, pero absolutamente desordenada y caótica, ¿no? No hay un horizonte claro, no hay una planificación. En Bolivia no se planifica nada. ¿Cómo ves tú este tema hacia dónde vamos? No, yo creo que ahora no vamos hacia ningún lado, o sea, vamos hacia el caos. Este tema de la planificación es bien importante y se puede ver desde distintos ángulos. Yo creo que la única revolución necesaria que necesitaría Bolivia es pues la de la educación. Estamos muy retrasados respecto a la educación, al sistema educativo, a la malla curricular. Es muy pobre nuestra educación. Eso por un lado. Ahora respecto a planificación, al desorden, al caos,
es importante porque tiene un ángulo arquitectónico, urbanístico también la novela, dado que yo soy arquitecto, el personaje es arquitecto también, hablando de planificación. Claro, las ciudades son caóticas, no solamente Cochabamba, que es el escenario principal de la novela. Todo Bolivia tenemos el transporte público totalmente desbordado, hay un supernumerario, ¿no?, de vehículos de transporte menudo. Las ciudades crecen sin ninguna planificación respecto a alturas de edificios, a normativas de construcciones. Todos los alcaldes manejan la ciudad como si fuera su hacienda. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahorita realmente no hay una planificación para dentro de, como debería ser en cualquier país, ¿no?, para dentro de 5, 10, 15, 20 años. O sea, van a ser ciudades, cada vez se están poblando más estas ciudades y no están para nada preparadas. Y como sociedad, eso que hablábamos, o sea, la educación es muy, muy baja. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, estas generaciones, las que ahora están educándose, son las que van a gobernarnos, ¿no?, las siguientes generaciones, pero no se vislumbra esperanza. No, ahora nuevamente, o sea, llevando todos estos temas a la novela, yo decido encararlos sí con ironía, no con dramatismo. No con dramatismo, o sea, considerando, o sea, partiendo del hecho de que la vida no, salvo que uno lo busque, no tiene gran sentido, y que preferible reírnos, ironizar sobre problemas sociales, sobre problemas políticos, sobre catástrofes en general, hasta personales, íntimas. Me refiero a una infidelidad, a un divorcio, a la muerte de un ser querido, que enfrentarlo con drama, con pesimismo, porque no vamos a llegar a nada. Claro, exacto. Cambiamos un poco de óptica. Allá por la década de los 90, finales de los 90, de pronto también irrumpe la nueva literatura latinoamericana, ¿no?, donde estaban escritores jóvenes que pertenecían un poco a esa ruptura clara del boom, ¿no?, y estos jóvenes escritores que rompían claramente con todo lo que significaba el realismo mágico. Ellos decían: nosotros ya no queremos tener el cordón umbilical del realismo mágico, nosotros vamos a hacer nuestra propia literatura desde nuestra óptica, desde otros escenarios que no sean necesariamente el realismo mágico, otros escenarios muchísimo más contemporáneos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esta temporalidad? Tú eres un escritor joven que sin duda alguna seguramente has estado también y estás en conexión de los clásicos del boom y obviamente esta nueva generación. ¿Cómo te adaptas, reúnes? Porque obviamente también aquí hay unos atisbos muy interesantes de realismo mágico, ¿no? Sí. Bueno, yo parto sin prejuicios, no tengo una preferencia totalmente marcada hacia un tiempo u otro. Justamente ahora te cuento, Rudy, estoy leyendo, a mí me gusta mucho Vargas Llosa. Me parece, hablando de los escritores del boom, me parece que un escritor en general, o sea, a raíz de Vargas Llosa es que identifico así a un escritor auténtico. Claro, no solo es el que escribe novelas o cuentos, sino que expresa una posición política, expresa una posición filosófica, una opinión sobre la vida religiosa, económica. O sea, es una persona realmente leída y que además da una opinión. Por ejemplo, estos escritores también tienen una obra importante, la llaman periodística, pero en realidad, claro, es de artículos de prensa en los que van opinando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo veo que tienen ese peso los escritores del boom. Vargas Llosa, García Márquez tiene una hermosa obra periodística también. He leído libros de artículos igual de Carlos Fuentes. Yo admiro eso al escritor total. Vargas Llosa en particular me gusta mucho, claro, o sea, cómo estructura él sus novelas. Ahora estoy leyendo Historia de Maita,
que es de la década de los 80 más bien, ¿no? Esta novela. El tipo era un innovador, ¿no? En estructura, en estas maneras de narración. Me parece extraordinario, inigualable. Yo sigo más a ellos que a los escritores que han decidido romper con el boom deliberadamente, salvo excepciones. Los veo un poco menos formados como escritores totales, o sea que en muchos casos son caprichos solamente de desdeñar a los autores antiguos e intentar inaugurar una nueva forma. Sí celebro que haya una exploración, que haya una búsqueda, ¿no?, de un estilo propio, y de hecho sí he disfrutado varias novelas, varios libros de estos autores, entre comillas, nuevos, ¿no? Porque ya esta década de estos escritores ya serán pues cincuentones, sesentones. Claro, ya, ¿no? Bueno, va por ese lado. Ahora hablabas ya de los escritores de mi generación. Veo que ahora las influencias no son únicamente literarias. En mi caso, yo soy un fanático del cine, estudioso del cine. Entonces veo que el cine, o sea, el guión de determinados autores puede influir también en la literatura. Claro, con lo que le pasaba, por ejemplo, a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Es decir, había una relación casi... Con el cine. Con el cine, ¿verdad? Sí. Y eso que, claro, él es un escritor de hace mucho tiempo. Claro. Imagínate ahora, hay películas maravillosas, por supuesto, pero también hay series maravillosas, además en un formato nuevo, ¿no? O sea, de serie larga, son capítulos de 1 hora. Hay miniseries, digamos, no sé si has visto, o sea, solo como comentario, estas True Detective en HBO, esas son policiales, ¿no? Hay otras maravillosas que son más bien de temas íntimos y de relaciones familiares. Hay una que se llama Olive Kitteridge, igual en HBO. Bueno, estas series también, las series, el cine, también influyen, a mí al menos, en la narrativa, en los temas que elijo, en la estética. Claro, tú te has debido dar cuenta que es una novela bien descriptiva, la mía, como si me la estuviera imaginando para que fuera una serie o una película, ¿no? Colores, olores, estética, ropa, escenarios. Los cholets me parecen así como excelentes. A propósito de lo que tú dices, y al principio te decía una referencia con Balzac. Balzac acostumbraba a eso, acostumbraba a dar recetas de cocina mientras escribía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y hay un capítulo donde haces una descripción, y bueno, en varios haces una descripción de los ingredientes, por ejemplo. Sí. Y eso indudablemente aporta, digamos, no solamente al lector, que en un momento dado tiene el hilo, pero hay un desenchufe, si se quiere, ahí, decir, caramba, claro. ¿no? Entonces, hasta le da hambre. Exacto. Sí. Entonces, esa referencia que tú haces me parece interesante porque, bueno, seguramente, para mí la narración es interesante, pero la descripción te lleva a otra dimensión, ¿no? Claro, y la idea aquí es atrapar al lector con recursos artísticos válidos a través también de los olores, de los sentidos, o sea, no solamente a través de la historia. Y sí, los personajes de la novela son individuos a los que les gusta la buena vida, ¿no? Y la buena vida incluye, por supuesto, lo gastronómico, ¿no? Tú hablabas de Balzac y sus descripciones culinarias. A mí me fascina un escritor español que ha muerto igual la década de los 90, que es Manuel Vázquez Montalbán. Claro. Él de hecho tiene un detective, ¿no?, que le ha creado a Pepe Carvalho. Y él describe en esas novelas, claro, la gastronomía española, y cómo va preparando, no sé, pues las paellas, el fideuá y las tortillas de papas ya son deliciosas, o sea, por la manera en la que el escritor describe. Otro escritor que me gusta así desde lo gastronómico también es justamente, o sea, las novelas de mi papá, de Gonzalo, que tiene este personaje, Santiago Blanco, que es un comelón igual, ¿no?
y no de etiqueta, ¿no? Él va a los mercados y cómo se cocina, son hermosos los mercados acá y cómo lo rico que se puede comer acá en Cochabamba. Entonces yo he buscado eso también a través de mis personajes, que además cocinan, sí, no es un tema de alimentación, ¿no? Es un tema de placer, es un tema también de conquistar a las chicas a través de la cocina. Es un tema también, es un pretexto para reunir a la familia. Mi personaje va reconstruyendo una familia y si te das cuenta, siempre es alrededor de una mesa, ¿no? Es siempre con comida y de por medio. También bebida, pero digamos de manera medida en este caso. Y bueno, entonces encaramos lo gastronómico desde ese ángulo. Exacto. Y eso me da pie un poco a mi próxima pregunta, que tiene que ver con, digamos, lo profundamente arraigado, ¿no? Es decir, yo siento que a pesar, digamos, de todas estas circunstancias literarias que se han presentado, sobre todo en los últimos 30 años, con Jorge Volpi, con Nacho, etcétera, etcétera, tú mantienes todavía una cierta identidad de los clásicos latinoamericanos, que son en definitiva los que han descubierto al mundo la literatura latinoamericana, ¿no? En ese sentido, tú vas trazando en el libro un recorrido, digamos, de realismo mágico, como te dije anteriormente, pero también de una posición casi inamovible con respecto a esos escritores del boom, y no tanto como que tú decías hace un momento, digamos, a esta nueva generación de la década de los 90, 2000, etcétera. Sí, creo que yo respondo, claro, principalmente, o sea, las influencias son los escritores que me han cautivado más, los que más leo. Tenemos una biblioteca muy linda en casa de mis papás, una biblioteca con cerca de 3,000 libros, todos elegidos a mano, todos los ha leído, de hecho mi papá, yo no todos. Entonces, claro, yo me he formado con esa biblioteca, ¿no? Entonces, claro, también puede ser esto visto de manera algo arbitraria, ¿no? Porque me he formado con los libros que mi papá me ha sugerido, que él me ha entregado, entonces, por lo tanto, me he formado también con sus gustos y preferencias. Por supuesto que yo he ido sumando autores y he ido profundizando en los que me gustaban más. Yo me acuerdo que de adolescente, que es difícil conquistar a un niño, ¿no? Para que lea. Sí, claro. A un adolescente. Sí, seguro. Bueno, mi papá me daba hermosas novelas de Dumas, ¿no? Padre e hijo, de Salgari, de Stevenson. Sin embargo, yo las leía, ¿no? Pero la que me atrapó definitivamente con la literatura es más bien es un bestseller de estadounidense de Charles Webb, que es El Graduado, que tiene la película luego con Dustin Hoffman, ¿verdad? Y que es pues un joven que llega de la universidad, que está aburrido de la vida, que no tiene ninguna motivación y que tiene un affair, ¿no? Una aventura con una amiga de sus papás, con la señora Robinson, ¿no? Que da lugar a esa maravillosa canción de Simon and Garfunkel, ¿no? Mrs. Robinson. Y luego se aburre, bueno, pasan cosas y de golpe Mrs. Robinson es su suegra, ¿no? Porque él se enamora ya de Elaine, de la hija. Bueno, esa novela me pareció maravillosa. Claro, era un adolescente, ¿no? Y a partir de ahí ya me enganché con estas novelas americanas. Son bestsellers, no se las toma tan en serio, pues son pues súper divertidas, ¿no? Es un momento grato, por ejemplo, leer Love Story de Eric Segal, que ha sido igual llevado a la pantalla grande por el productor de las películas del Padrino. Él las lleva con Ryan O'Neal y con Ali McGraw. Love Story, una historia maravillosa, un libro cortito que tiene continuación. No sé si has leído, hay una novela que se llama Oliver Story, que es la historia ya de Oliver con ¿qué se llama ella? Creo que se llama Jane, estoy mal, pero o sea, cuando ella ya ha fallecido, ¿no? Es la historia post ella. Entonces
luego de eso he ido entrando como a otra literatura. Empecé con Bryce Echenique. Un mundo para Julius me pareció una novela maravillosa. Le he leído varias veces, le he disfrutado muchísimo. Y creo que esa novela también ha trabajado, o sea, con esa novela he trabajado también un sentido del humor. Y me ha gustado mucho, me he sentido muy cómodo con el personaje del antihéroe. El antihéroe, ¿no? A mí me gusta mucho que sea real. Yo no, por eso es que no, digamos, las películas de Hollywood, ¿no? De superhéroes o en las que hay los hombres siempre son simpáticos, las mujeres siempre son bellas y tienen plata y son exitosos. O sea, no las compro porque no me parecen reales, me parecen una fantasía muy fácil. Los antihéroes, en cambio, me parecen maravillosos, pues, claro, porque son tipos que no pueden son... errar sin ningún tipo de... les va mal siempre, más bien. Les va mal. Y además que avanzan muy lentamente, con retrocesos constantes, que no hacen mucho ejercicio. Como Woody Allen decía, yo hago siempre la comparación entre Woody Allen y Bryce Echenique, que me parecen muy similares. Decía que su principal ejercicio son los ataques de ansiedad, ¿no? Ha reemplazado las flexiones por ataques de ansiedad, dice, y que el deporte favorito que él practica es el dominó. Claro, y un poco hablando de Woody Allen en Manhattan, por ejemplo, el inicio es impresionante. Dice, él amaba profundamente esta ciudad, él ama profundamente esta ciudad, pero, o sea, hay un encuentro de sentimientos, ¿no? Es decir, por un lado, claro, amas a tu ciudad, amas, y seguramente te pasa eso a ti, o sí, todos, totalmente. Pasa eso. Yo amo esta ciudad, amo profundamente Cochabamba, pero hay una serie de elementos que hay que verlos con ironía, con humor, con divertimento. Claro, que no dejan de molestar, ¿no? Claro, pero que pucho, uno no puede hacer nada al respecto, mejor atacar de otra manera, ¿no? Exacto. Y bueno, en Julius, que hablábamos de Bryce, y que es un escritor de esa generación, ¿no? Del boom. Claro, es el nieto de un expresidente. Es su mamá que queda viuda muy pronto, una señora hermosa que se casa ya con el playboy de la época, que tiene negocios en Estados Unidos, en España, pero al niño, a Julius, por ser tan chiquito, no lo llevan pues a vacaciones como los llevan a sus hermanos mayores. Claro. Entonces más bien se queda él con la servidumbre, se va de vacaciones a Puno, mientras sus hermanos están en Miami. Entonces narra esos dos mundos de una manera tan graciosa, tan real, y claro, también hay pues mucha similitud con la sociedad boliviana, ¿no? Claro, entonces tal vez eso también me ha generado más empatía en ese momento. De ahí estábamos hablando de escritores, ¿no? Que son influencia para mí. Claro, ha sido fácil ya pasar a Vargas Llosa, García Márquez con 100 años de soledad, que es una novela inigualable, ¿no? Inigualable. Me ha gustado mucho la literatura también de Carlos Fuentes. He leído a Donoso, chileno. Sí. Me gusta, he leído más de una vez Rayuela de Cortázar, pero no me ha generado tanta empatía él como escritor. Entonces he leído también algunos cuentos y demás, pero no, digamos que no es mi favorito. Y otra cosa importante respecto a la formación y a la literatura que me ha influenciado, es un consejo, me parece muy pertinente, de mi papá, de no solamente leer literatura, o sea, novelas, alternar las novelas y los cuentos también con libros de ensayo político, con libros de historia, con libros que abordan a la sociedad desde lo filosófico, con libros de cine. Creo que todo eso ha construido también, o está construyendo, quiero decir, al escritor que soy. Por eso, eso quisiera aclarar, no desdeño para nada a los escritores ¿no? más jóvenes que los del boom. Solamente que sí, o sea, me siento más empatía por las novelas de los del boom, me han influido más, me provocan
no sé, más sacudidas emocionales y psicológicas. Se mantiene un calor, ¿no? Un calor sí. literario. A diferencia, por ejemplo, de En busca de Clinsor, de Volpi, es una novela, no sé si... No la he leído. Es una novela que se genera prácticamente fuera de Latinoamérica, se genera en la Alemania nazi. Hay una serie de entredichos ahí, pero sus personajes responden más, digamos, a un ambiente muchísimo más ajeno al suyo, ¿no? Que es México en este caso, y a Latinoamérica. En busca de Clinsor es una novela, digamos, fuera de dimensión de lo que siempre se ha venido arrastrando a partir de la década de los, qué sé yo, 50, 60, 70, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con mi próxima pregunta. ¿Desde qué óptica, Denis, se escribe mejor, entre comillas? Ese término mejor, bueno, es muy relativo. ¿Desde qué posición mejor se escribe mucho más fluidamente? Desde esta posición acomodada, como en su momento la tenía Bryce Echeverría, por ejemplo, una familia de la High Society peruana, o Truman Capote en Estados Unidos, que vivía de fiesta en fiesta, del glamour, etc. Desde esa posición, o desde otra lado, esta posición mucho más oscura, más lúgubre, ¿no? Más preocupante, más de análisis, como podrían ser, por ejemplo, César Vallejo, Fernando Pessoa, o algunos otros escritores, o Rimbaud, etc. ¿Desde qué posición es posible vislumbrar, digamos, una temática de una novela para que de alguna manera sea satisfactoria? Me parece una pregunta interesante porque toca además como un debate sobre la identidad de un escritor. A mí me parece que lo mejor es escribir, de hecho no por obligación, tocar el tema que uno desea tocar, elegir dedicarle el tiempo que uno puede dedicarle a escribir y desde la posición desde la que uno se sienta cómodo. Justamente para eso creo que es muy difícil, salvo para algunos así recontra destacados y que además han tenido la suerte, ¿no?, de ser descubiertos y respaldados por casas editoriales grandes. Me parece imposible ser escritor las 24 horas. Es decir, no tener como una profesión o un oficio que a uno le genere sustento. Eso es complicado, ¿no? Es muy personal, familiar, complicadísimo. No, de hecho, es iluso, ingenuo buscar ser, por ejemplo, en Bolivia, vivir de la literatura. Eso es como saltar ya al abismo. Entonces, eso me parece importante porque el que solo desea vivir de la literatura no puede sustentarse y no escribe. Claro. Entonces, eso yo lo he tenido muy claro desde el principio. Eso yo creo que ha sido también un acierto de mis papás, que veían. Yo tengo un hermano menor, yo tengo 37 años, mi hermano tiene 33, que es músico. Él ha estudiado en el Laredo, es un músico con una vocación muy fuerte. Y yo tenía desde chico vocación por los libros. Mi papá, adelantándose a todo eso, claro, nos ayudó como a elegir una carrera profesional que nos genere, ¿no?, el sustento necesario, pero que sea compatible con el arte. Entonces fuimos analizando y descubrimos, por ejemplo, que no convenía estudiar medicina, porque mi papá decía, una persona no le va a creer pues a un médico músico, o sea, un paciente prefiere a un médico con sus lentes gruesos ahí, no un médico con arete, digamos, no genera desconfianza. O un médico escritor, o sea, ¿quién es ese loco que está dedicado a inventar personajes que no existen, historias que no suceden? ¿Para qué? Entonces, bueno, vimos que la arquitectura era una carrera interesante como para sustentarnos por un lado y por otro lado para seguir practicando cada uno su arte, ¿no? Entonces mi hermano es arquitecto músico, yo soy arquitecto escritor y somos socios, trabajamos juntos. Entonces tú me hablabas de qué posición es más cómoda. Creo que esa posición es más cómoda, escribir desde el placer, sin ninguna presión por detrás.
hay escritores, ¿no?, que tienen que entregar un trabajo. Eso hay mucho en las novelas de Woody. Perdón que te corte, sí. Pero esto también va a depender y se va a reflejar, digamos, por así llamarlo, en un estilo o en una forma de escribir y de proponer la identidad de tus libros, ¿no? Sí, totalmente, claro. O sea, uno es pues la suma de las decisiones que va tomando, ¿no? Entonces, claro, uno aparece habiendo tomado estas decisiones, apareces, ¿no?, en un contexto determinado, y desde ese contexto es que vas a narrar una novela o componer una canción, en el caso de mi hermano. Entonces, sí, inevitablemente está condicionada, hay una influencia del contexto en el que uno vive, en el que uno está, con la manera en la que uno narra, uno escribe. Si hablabas de Bryce, te cuento que Bryce Echenique, si bien es él mismo es nieto de un expresidente peruano, pero te cuento que sus papás no estaban de acuerdo con que él estudiara literatura, entonces lo hicieron estudiar Derecho. Y él dice que su tesis de Derecho fue en realidad su primera novela, porque cuello de principio a fin. Acabó de estudiar, se fue a París. Tal vez también por eso me interesan mucho estos escritores de la generación de Bryce, de Vargas Llosa. A mí me gusta mucho París, te comentaba antes de empezar esta entrevista. Me parece así una ciudad mágica, y que ha albergado en distintas épocas de la historia a los mejores artistas, yo sé, salvo excepciones, pero que se iban a París a escribir, pintores, escultores, escritores, depende de la época. Bryce se fue a París, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60. Él ha vivido ahí mayo del 68, junto con otros escritores que han conocido hasta Jean-Paul Sartre, a Camus, a Simone de Beauvoir. Me parecen interesantes esas épocas. Yo busco mucho literatura de ese estilo también, o sea, crónicas en París, de cómo se han encontrado estos escritores, que primero en París, luego en Barcelona, cómo eran, bueno, ya se conocían luego, pero cómo vivían, convivían al mismo tiempo, bueno, ellos, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Donoso, o en los años 20, más bien, como en el París de los 20, te digo, cómo se encontraban Picasso, Hemingway, Matisse. Me parecen épocas extraordinarias, pero perdón, me he desviado de tema. No, está bien, me parece interesante, porque creo, tienes digamos toda la razón en este tema. Si vamos un poco a esa referencia, sabremos perfectamente que la gran mayoría de los escritores de esa época, partiendo un poco desde los 30, 40, 50, 60, etcétera, aparecen en París. Es decir, uno de mis grandes, digamos, dioses terrenales, por ejemplo, que es César Vallejo, ¿qué habría sido de él si no emigraba a París, por ejemplo, ¿no? Claro, se ha encontrado es un escenario fértil. Pero claro, por supuesto, o sea, prácticamente todos los del boom, y obviamente muchísimos también, entre Octavio Paz, entre Alejo Carpentier, tantos otros, el mismo Carlos Fuentes, estaban prácticamente en ese conglomerado de cosas, ¿no? Severo Sarduy, no sé si lo ubico, sí. Cubano, maravilloso escritor, un maravilloso escritor que se hace justamente en ese ambiente tan caótico, pero tan diverso también de ideologías, ¿no? Y teníamos un boliviano, ¿sabías? En esta década de los 20, si no estoy mal, en París teníamos a Adolfo Costa Durrels. Claro. Sí, yo he visto en París no me acuerdo el nombre, pero he visto una obra de teatro suya, o sea, interpretada por actores contemporáneos, o sea, todavía lo tienen presente. Creo que era hijo de diplomáticos, no estoy seguro, pero y casi toda su obra la ha escrito en francés, pero tenía vínculos fuertes con Bolivia. Pero aquí viene mi pregunta, pero quiero hacer esta pequeña introducción. Y incluso todo ese ambiente dio pie para
también un poco pisar el terreno político, ¿no? Porque cuando César Vallejo llega a París viviendo casi medio año, un año entero, se asocia al grupo de jóvenes escritores antifascistas, ¿no? Y crea, digamos, un grupo político que le lleva al primer congreso del partido comunista en la ex Unión Soviética, que ya en Perú había estado ya en la cárcel justamente por este tema, pero... claro, llegan con ideas renovadoras, están charlando con gente que está buscando cambiar el mundo, no sé. Exacto. Entonces, en ese proceso se institucionaliza, por así decirlo, en España, un congreso importantísimo de escritores e intelectuales que prácticamente tienen que estar sí o sí en una causa social y política. Y mi pregunta viene aquí. ¿Qué crees tú que un escritor, o sea, hay un eslogan bastante conocido que dice: los escritores o los intelectuales no tienen que comprometerse, tienen que casarse con la causa, en el mejor sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Claro. Sin militancia activa, etcétera, defender la causa política o social. ¿Qué crees tú que un intelectual, un político, tiene que incidir en este clima político digamos, que a veces es absolutamente depredador, pero en el mejor sentido de la palabra? Porque a veces, y Octavio Paz lo decía muchísimo, a raíz de eso justamente tiene que renunciar a su puesto de embajador, etcétera, etcétera. Pero es importante que un intelectual, un escritor, esté no involucrado, sino alineado de alguna manera a la defensa política, si se quiere. Primero, yo creo que un intelectual tiene que tener una posición política, sin duda. Creo que tiene que tener esa formación integral, no solamente de literatura, justamente, y también debería tener cierta calle, ¿no? O sea, no estar tan encerrado escribiendo y leyendo, sino tener contacto con la realidad. De eso estoy seguro. También creo, eso ya entre paréntesis, que un político debería buscar leer más y formarse más. O sea, estamos lamentablemente, o sea, la mayoría son políticos bastante ignorantes, ¿no? O sea, totalmente ignorantes. O sea, basta escuchar un minuto de una entrevista para darse cuenta que no. O sea, se supone que estás tú en el Congreso, estás con una idea, una posición ante la vida, una idea de por dónde tendría que ir tu país, tu ciudad. Se supone que estás por eso, o sea, no por un sueldo, ¿no? Bueno, eso, cerramos el paréntesis. Yo, respecto a la militancia o a estar o a participar directamente de la política, no creo que sea algo como obligatorio para un escritor. Sí, dar su opinión, me parece que sí. Y me parece, en mi caso, pero en general, que un artista auténtico, sea escritor, músico, cineasta, me parece un poco antinatural para él formar parte de un grupo, sea cual sea el grupo, o sea, tenga la posición ideológica que tenga, de derecha, de izquierda, de centro. Me parece que más auténtico, yo también me siento más cómodo al ser como una conciencia independiente, al tener una opinión propia, expresarla. Eso me parece muy importante. Mira, yo te digo modestamente, desde mis 22 años que yo escribo en este periódico, en Los Tiempos, yo escribo un artículo al mes. Desde los 22 años, ya tengo 37. Y yo, al escribirlo, al enviarlo, al publicarlo, me siento libre. Tengo esa sensación de haber dado mi opinión, que puede que no les guste a muchos, puede que más bien en otros casos estén muchos de acuerdo. Entonces creo que un escritor tiene que opinar, un artista en general tiene que opinar. Si siente el deseo de participar en política, de involucrarse, me parece muy bien también, mientras no se inscriba en un partido que siga las órdenes, ¿no?, de un jefe, que es lo que se estila, ¿no?, en todos los partidos. Claro. Si es que participa como un invitado,
mi papá siempre me cuenta que Víctor Paz, con quien tuvo la posibilidad de tener una amistad ya en sus últimos años, le dijo algo muy lindo. Le dijo: usted, o sea, no se inscriba en partidos, sino usted acompañe procesos, no como un militante activo, ¿no? Que se mueva en rebaño. Son autoritarios, ¿no? Los líderes son caprichosos, además que están velando por sus intereses. Sobre todo los caudillos, ¿no? Los caudillos. Entonces ellos no les sirve pues un escritor, un auténtico, o sea, uno que, por ejemplo, uno que se venda pero a la causa, ¿no? Claro. O sea, ahora que... me estoy recordando un poco lo que en su momento, en la década de los 70, hubo un debate brutal entre Vargas Llosa y Octavio Paz en un congreso en México, cuando Vargas Llosa le restregó a Octavio Paz ¿cómo es? La dictadura perfecta, ¿no? En su momento México estaba viviendo una dictadura perfecta del PRI, etcétera, cuando el PRI empezó a reclutar a los intelectuales y a los escritores y haciéndolos parte, digamos, de una manera absolutamente indirecta, claro, de un proyecto totalitario. Exacto. Claro. Perfecta en el sentido de que pues tenían, digamos, ciertos arranques casi libres y democráticos, y decían, claro, pues, nosotros somos parte de los intelectuales, de los escritores, y bienvenidos, compartan con nosotros. Entonces prácticamente estaban camuflando. Y eso pasaba en algún momento, los primeros años al menos, con Castro, ¿no? Y justamente estos escritores del boom, incluido Vargas Llosa, que en un principio apoyaban, ¿no? su proyecto, pero que los más íntegros, como Vargas Llosa, se desmarcaron muy rápido, ¿no? Al ver los excesos que cometían. Sí, estoy de acuerdo que a veces les sirven, eso me decías en un principio, ¿no? Los escritores a estos partidos que buscan además ser totalitarios, pero claro, no veo que ellos sean artistas auténticos, ¿no? O sea, se venden por una embajada, por un sueldo. La verdad es que cuesta vivir de escritor, lo que hablábamos. Tienen una familia que alimentar, pero no lo estoy justificando para nada, porque por detrás, claro, se pierde, ¿no? la dignidad. Claro, exacto. Yo apoyo, más bien me identifico más con las conciencias independientes que pueden acompañar procesos políticos. Exacto. Esa es un poco la idea también, ¿no? Pero no inscribirse, no. Denis, todo poder es fáctico. Es decir, el poder es fáctico desde un punto de vista de su esencia, o hay variantes, o el poder puede ser, digamos, negociado o charlado en el mejor sentido de la palabra. El poder siempre es fáctico. ¿Puedes desarrollar un poco más la pregunta? No. Es decir, por ejemplo, siguiendo un poco la línea de Foucault. Foucault dice que el poder no se tiene, se ejerce. Mientras tú no ejerzas un poder, no tienes el poder, ¿no? Tú puedes decir, yo tengo un cierto poder, pero si no lo ejerzo, no soy poderoso. En estos tiempos tan complejos donde todos se creen dueños del mundo, y está el otro lado, que es el poder. El poder es un poder que puedes transformar a una sociedad a través de para bien o para mal, ¿no? Es decir, mi pregunta es, cuando una persona, o sea, todos podemos asumir cierto poder en cualquier circunstancia. Al escribir este libro, has ejercido un cierto poder, en el mejor sentido de la palabra, porque pretendes un poco reflejar una sociedad. Pero mi pregunta es, ¿el poder siempre es de hecho, dictatorial, siempre es absolutamente autoritario, o el poder siempre se puede modificar o un poco serpentear, si se quiere, para lograr algo positivo? Creo que depende de la sociedad de donde surjan, digamos, estos líderes. Yo justamente por los artículos que escribo cada mes intento leer sobre estas democracias de países, pueden ser los nórdicos, pueden ser donde ves al presidente, al primer ministro, al jefe de Estado en el tren con el resto de los ciudadanos, o yendo en bicicleta al trabajo, y que cuando acaba su gestión deja las llaves, se sube a un taxi y se va a su casa.
lo que quiero decir es que la esencia del poderoso y la manera en la que él ejerce el poder, según estas definiciones que tú haces, sí depende de la sociedad de donde emerge. Dos preguntitas más, Denis, para terminar. La primera tiene que ver con lo que se vislumbra después de este libro. Qué bien, estás trabajando en algo. ¿Te sientes un escritor versátil? ¿Puedes escribir ensayo, puedes escribir cuento o más o menos estás para tu próximo proyecto también en una novela? Estoy con 2 proyectos, ambos a largo plazo, digamos para los próximos 5 años. El primero es cuando dentro de unos 3 años yo creo que voy a llegar al artículo número 100, al artículo de prensa número 100. Creo que ya va a ser suficiente como para tener un buen libro de artículos, un primer tomo. Espero a lo largo de la vida tener más tomos. Me parece bien importante ese libro de artículos. Yo tengo 2 hijitas pequeñas, una de 3 años y una de 6. Me parece útil ese libro para que ese libro que concentra todo el pensamiento, toda la opinión de su papá. Me parece un lindo regalo para ellas. Claro. Lo hago mucho pensando en ellas y al mismo tiempo para sentirme libre dando mi opinión, como te comentaba. Ese es un próximo libro que yo creo que sale dentro de unos 3 años. 100 artículos de prensa. Y estoy trabajando en una novela también que está construyéndose, pero va sobre una familia de psicólogos y las contradicciones que ellos viven entre lo que profesan, entre lo que enseñan a sus pacientes y en cómo viven ellos la vida real. Vaya, suena interesante. Sí, otro mundo de locos también. Otro mundo. Y ambos proyectos los estoy encarando con mucho gusto, con placer, sin prisa y sin pausa. Y espero que, bueno, se vayan construyendo en estos años mientras yo igual voy viviendo mi vida, claro, ¿no? De arquitecto, de papá, de esposo, de todo lo que nos toca vivir. Mi última pregunta, Denis, que siempre hacemos a nuestros invitados, al margen de la literatura, de escribir, ¿qué cosas te apasionan? Más allá, digamos, de las vicisitudes de este mundo que parece no tiene salvación, o no acabamos de ver la luz al final del túnel. ¿Cuál es ese motor que diariamente te hace creer todavía en algo, en el día siguiente, en las personas, en la misma sociedad? Yo apuesto mucho por la familia. Yo tengo una familia que junto a mi esposa creo que la estamos construyendo de manera sólida. Apuesto y paso un tiempo maravilloso, o sea, con mis hijas, observando su crecimiento, acompañándolas de manera muy, muy cercana, como dicen en fútbol, así, marcación hombre a hombre, en su crecimiento, llevándolas, ¿no?, a la guardería, al colegio, a las clases en la tarde de natación, al ballet. Estás creciendo con ellas. Estoy creciendo con ellas, disfruto el tiempo también, bueno, con mi esposa. Mi esposa es psicóloga, tiene muchísimo trabajo. Por suerte ambos trabajamos en el mismo edificio donde vivimos. Entonces la vida, digamos, familiar y laboral no requieren de ese tiempo largo de transporte. Entonces, ¿qué es lo que disfruto? Y me parece muy importante eso, hasta como consejo para mis hijas y para la gente en general, que disfruten el día a día. El día a día, o sea, la vida está compuesta de hecho, o sea, por el día a día, no esperar una recompensa que llegue al final, sino disfrutar de lo que uno hace. Es bien importante, ¿no?, elegir el oficio en el que se le va a ir la vida a uno, elegir bien a la pareja. Eso te cuento que también me decía mi papá: una persona puede ser estúpida toda su vida, salvo con 2 decisiones importantes: con quién se va a casar y qué oficio va a ejercer, o sea, qué carrera va a estudiar o qué oficio va a ejercer. Después puede ser un tonto, pero si has hecho esas 2 cosas bien, te va a ir bastante bien, porque realmente es así. Sí. Eso determina mucho. Determina todo, porque tu vida se te va ahí, ¿no?, en esas 2 cosas.
creo que en eso estoy bien, estoy muy contento. Y bueno, eso, o sea, se va ahí el día a día comiendo rico, como vemos acá igual en la novela, También, ¿no? viendo buen cine, viendo buenas series, intentando viajar de vez en cuando de acuerdo a las posibilidades económicas y de tiempo. Y bueno, y dedicados a la educación, que el proyecto más importante, ¿no?, de una persona, si es que tiene hijos, deberían ser ellos, ¿no? Exacto. Bueno, en todo caso, pues este es el libro, es el primer libro de Denis Lema Andrade, Autorretrato con la oreja vendada, que supongo ya está en todas las librerías que las pueden adquirir. Está en muchas librerías. Si me permites hacer un repaso breve, está en Creatio, en la zona norte, en el Parque Fidel Anse, que es un cowork, es un café donde hay muchos libros. Está igual en zona norte, está en la Melchor Urquidi, que es la librería Prólogo. Está en la calle España, en la librería anticuaria Atenea. Está en Los Amigos del Libro, en las Torres Sofer. Y ahí, bueno, si entran a mis redes, ahí van a encontrar un número de teléfono de la editorial, donde es fácil pedir el libro y que le llegue el libro por delivery como si fuera una hamburguesa. Excelente, excelente. Yo lo recomiendo enormemente porque si bien no he concluido, estoy más o menos por la mitad y un poquitín, seguramente hasta el momento pues lo he disfrutado muchísimo y creo que es refrescante poder un poco situarnos, ¿no?, en este conglomerado de cosas con mucho humor, con mucha ironía, pero también que algo que es muy importante, con mucha crítica, que es fundamental en estos tiempos, y eso se agradece muchísimo porque a veces como dije anteriormente, pues estamos un poco predestinados al escepticismo y creo que en su momento cuando nos llega un libro de estos, pues todavía creemos en un futuro. Denis, pues un placer tenerte. Muchas gracias. Ha sido también disfrutar mucho de este diálogo y seguramente pues estaremos en una segunda oportunidad para poder hablar de lo que nos apasiona, de la literatura, de la lectura, del cine y obviamente también de la música. Muchísimas gracias, Denis. Gracias, Rudy, ha sido un gusto igual, un gusto y gracias por el tiempo. Gracias a ti. En todo caso, pues reitero, lo pueden adquirir este libro, pues Denis ya ha dado los puntos donde usted puede comprarlos. Un libro, entre otras cosas, bastante finísimo. El papel es realmente impresionante, se deja leer muy bien. Gracias a Lema Editores, que sin duda alguna es una propuesta muy interesante. Y quiero terminar esto reiterando lo que dije al inicio. En estos tiempos tan complejos, tan difíciles, tan descreídos, si se quiere, presentar un libro parece un acto surrealista, señores. Sí, hemos llegado a eso. Presentar un libro es surreal, sin duda alguna, porque está hecho con sentimientos, está hecho a fuerza de vicisitudes, de dolores, de tristezas, de alegrías. Todavía la literatura sigue siendo absolutamente artesanal y así tiene que morir, siendo artesanal. Jamás tiene que ser tecnologizado, si se quiere, o adquirir una profesión a través de la lectura. La literatura no es una profesión, es una afición apasionante y el escribir siempre va a ser artesanal. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Sin duda alguna, la próxima semana estaremos con otro tema importante. Si le ha gustado este contenido, por favor, denle like, comparta, suscríbase, active la campanita para que le alerte de un nuevo capítulo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, y la próxima semana estaremos con un tema importante. Hasta la próxima.